Como les digo, voy a volver a repetir otra vez. Todos estos datos van a sacarlos de aquí, de dedos, para alumnos básicos. Después vamos a ir agregando otros. Entonces, ustedes tienen esto que cambiar mientras ustedes hacen preguntar un electro para que utilizamos 5 minutitos. También una forma de calcular, es válido, solo que la diferencia es un poquito mayor. Vamos a suponer que ustedes encuentran 60, puede ser 65, puede ser, pero es válido, es una constante. Nosotros usamos, al menos yo uso más
faço pelo quadradão. Não precisa fazer 2 quadradinhos do 1500. Si vos sabés matemática, podés hacer como quieras. Tá. Porque el problema era las matemáticas. No el electro. Usted también tiene problemas matemáticos. Por ejemplo, acá va a ser 300, 150, 175. Entonces una constante por cuadrado. Acá si era acá estaba la R va a ser como 300, 150, 170. Eso es una constante que vos vas viendo de acuerdo a la relación. Si la R está entre un cuadrado, acá, este es el inicio, esta es la referencia. La siguiente R va a ser esta flecha, entonces va a ser 300. Esta es la primera R, esta obviamos, va a ser esta la segunda R, la 350. Si las R están entre solamente comparten un cuadrado, es 300. Si las R comparten 2 cuadrados, es 150. Si comparten 3 cuadrados, esto omitimos, va a ser dentro de esto, va a ser 300. Omitimos estos 3, este es la primera R, 75. Una constante. Mas aí, por exemplo, se o prédio der na metade de outro quadrinho, aí eu não conto. No, va a usar cuadros, sí, por eso no es exacto, pero está dentro de lo que va a ser mínima la diferencia, en de 5. Pero es muy evidente, por eso es así saber si es taquicardia o bradicardia, pero si tenés dudas, se aplica la regla. Aqui é 300, mas para cima 150. Para cá é 75. Para cá é 40. Não sei o que, 60 não? Não, é 100. Esa es la primera R. Esta es la R que ustedes parten, la R. O sea, esta es una R, la distancia entre esta R y esta R es de 300. La distancia entre esta R, esto no existe, va a ser así, 150. 40. Tengo un gráfico que es un poquito más. Agora entendi. Na prova pode usar. Como ustedes quieran. Eligen las 3, son válidas. Solo que tienen que saber ese 1500 es más exacto. El 300 es medio y todos son válidos. Por eso está aquí.
qué? Porque ustedes no identifican por qué, porque la forma no es la una morfológicamente igual a una onda P. Entonces, esta arritmia, vamos a ver, la onda P sería esta que está aquí, esta con esta sería la onda P. De hecho, que esta es una arritmia que se llama flutter o aleteo auricular. Pero ¿por qué cuando la morfología es diferente? Punto 1. Acá va a ser una onda, vamos a ponerle que se llama onda P, pero no es onda P. Acá tenemos una auricular, otra auricular. Estos son iguales. Si ustedes ven acá, son iguales. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos lo que sería dos ondas P por solamente un complejo QRS. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos dos contracciones auriculares y solamente una contracción ventricular. Entonces no es una contracción cardíaca, ¿entienden? Porque está sincrónica al menos. Está latiendo dos auriculares y una ventricular. ¿Qué es lo que nos explica acá? Dos auriculares, una ventricular. ¿Entienden la diferencia? Bueno, entonces, si yo calculo la frecuencia cardíaca, no va a ser la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la aurícula es mayor a la del ventrículo. ¿Entienden la diferencia? Porque tenemos 2, 1. Entonces, vamos a suponer, le voy a hacer, este se llama aleteo flutter, pero siempre, igual si no es ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca siempre se va a medir RR. Solo que en esta situación no va a ser frecuencia cardíaca. ¿Qué va a ser? Frecuencia ventricular. ¿Entienden? Porque no puede ser frecuencia cardíaca porque tengo más auriculares que ventriculares. Entonces lo que yo voy a calcular contando esta R con esta R va a ser la frecuencia ventricular. Porque es un ritmo no sinusal. Entonces más o menos es 350 más o menos acá, es 120 por ahí la frecuencia. Entonces, quiere decir que mi frecuencia ventricular es aproximadamente 120, 130. Y la frecuencia auricular va a ser mayor. La frecuencia auricular se puede calcular, pero no se complique. Va a ser la misma cosa, una R, una onda P por cada cuadrado. Pero a mí no me interesa mucho la frecuencia auricular, porque esto, así, este electrocardiograma es de un flutter. El flutter está dentro de las taquicardias supraventriculares. Si ustedes analizan, vamos a escribir, se llama, la arritmia en características se llama taquicardia supraventricular. Dentro de la taquicardia supraventricular, tengo un ejemplo, el aleteo. Entonces, yo ya sé que el aleteo o el flutter es un ataque supraventricular. ¿Y qué quiere decir supraventricular? Auricular, porque lo que está por encima del ventrículo es la aurícula, por eso no me interesa. Básicamente, si yo dibujo en mi corazón, entonces dice que este late 2 y este es solamente 1, o sea, la relación es 2, 1. ¿Entienden? Entonces, al tener esto, si yo dibujo esto, vamos a tener dos. Tenemos dos auriculares, un ventricular. Entonces, yo voy a calcular la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventricular. Entonces, les voy a decir para que me calculen exactamente. ¿Cuánto tienen? 150, 100. Más o menos 18 cuadraditos. 1500 dividido 18, ¿qué me calcula? Más o menos va a ser
cuando es sinusal y sé que tiene que tener onda P, uno de los criterios, onda P es complejo que R, o sea, ahí sí calculamos la frecuencia cardíaca. Entonces acá calculamos la frecuencia ventricular. La frecuencia auricular no importa porque ya sabemos que está en taquicardia, porque está dentro de las arritmias, ¿entienden? Ahora, le voy a dar otro ejemplo, si no entienden bien, para aprender acá. Esta es una fibrilación auricular. Esta es otra variable. Primero, acá, ustedes pueden identificar la onda P. No se ve la onda P. Entonces, vamos a ver la frecuencia de la R o la R nada más. Entonces, lo que yo voy a calcular es la frecuencia ventricular. Acá, como no se ve la onda P, no se ve como tal, entonces voy a calcular la frecuencia ventricular. Este es otro ejemplo de taquisupra no sinusal. Entonces, pero atiendan bien. Si yo saco esto, vamos a tomar acá que es un poquito más marcado, vamos a obviar toda esta parte, sino que vamos a tomar esto. Acá. Entre una R y otra R hay 1, 2, 3, más o menos, 3 cuadrados grandes. Pero aquí hay la diferencia es mucho mayor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí entre una R y otra R es cierta la frecuencia. Aquí es otra frecuencia y aquí es otra. ¿Se dan cuenta que acá es más largo y acá otra vez vuelve a reducirse? Entonces, nosotros no vamos a tener una frecuencia ventricular exacta tampoco. Porque acá es una, acá es otra y acá es diferente. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos lo que yo tengo que ver es ver la frecuencia de todo esto. Si vamos a suponer que es de nuestra D2 y ver más o menos si mayormente son taquicardias o no. ¿Entienden? Vamos a suponer acá, si yo calculo acá la frecuencia, acá no está taquicardia, acá no está taquicardia, acá está más bien bradicárdico, entonces lo que yo puedo saber es que si mayormente son taquicárdicos o bradicárdigos. ¿Por qué? Esta es una fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una taquisupra, es decir, una taquicardia auricular. Pero para leer yo tengo que poner fibrilación auricular con respuesta ventricular normal, que quiere decir que el latido ventricular está entre 60 a 100. Con respuesta ventricular alta, quiere decir que está taquicárdico, o respuesta ventricular baja, no dice taquicardia. Entonces, la FA, al ser la frecuencia ventricular irregular, yo no puedo hablar de una frecuencia cardíaca tampoco, ni de una frecuencia ventricular, porque acá es una frecuencia, acá es otra y acá es. Entonces, lo que yo veo es un promedio. Si fueron mayormente taquicardia, si fueron mayormente bradicardia o estaban dentro del rango normal. Entonces, la FA, fibrilación auricular, ya sabemos que es una taquisupra y pongo así FA con respuesta ventricular normal, que quiere decir que mi RR estaba dentro de 60 a 100 en promedio, y después respuesta alta, que quiere decir que está mayor a 100, o respuesta baja, que quiere decir que mayormente estaba bradicardia. No se puede calcular una frecuencia ventricular al ser diferente cada frecuencia ventricular. La otra era regular, era no sinusal pero de una frecuencia ventricular regular. Esta es no sinusal de respuesta ventricular diferente para cada lado. ¿Entienden? Entonces, acá yo no calculo, repito, yo no calculo la frecuencia cardíaca. Yo veo si son más, acá básicamente son más radicales, porque acá van creciendo, acá es bajísima la frecuencia. Entonces, esta fibrilación auricular, que no es todavía tema de ustedes ver diagnóstico de una fibrilación auricular, sino que lo que yo voy a hablar es fibrilación ventricular con respuesta ventricular baja. ¿Entienden? Entonces, esta es otra forma de frecuencia cardíaca. Tienen frecuencia cardíaca de un ritmo sinusal que va a ser cardíaco, tienen una respuesta, una frecuencia
frecuencia ventricular regular, que era el otro ejemplo, el segundo, y esta es una respuesta, una frecuencia ventricular irregular. Sí. Mas aí, por exemplo, quantos. Aí eu limito em Vas relação a tener que a. tomar todos tus dedos, que esa es tu pregunta. Taquicardia. Sí, vas a tener que tomar todo. Vamos a suponer que esto es. Acá tenemos un ritmo sinusal normal. Cardíaca va a ser esta, auricular y ventricular. Pero acá, esto que están acá es más representativo. Serían las contracciones. Pero si ustedes ven acá hay taquicardia, más o menos acá, básicamente normal, acá hay taquicardia, acá es básicamente normal, taquicardia. Entonces, mayormente esta fibrilación es con respuesta ventricular alta. Pero vos tenés que tomar todos los dedos, para eso justamente se usan los dedos largos, el electrocardiograma con D larga, para eso es. ¿Me entienden? Por eso nosotros pedimos una D2 larga, porque en estas situaciones se utiliza, en donde ese dedo largo es para las arritmias. Entonces, vamos a suponer que toda esta va a ser mi dedo. Entonces, yo voy a calcular de todo esto. Me doy cuenta mirando y me doy cuenta que básicamente son todas taquicardias. Entonces ya digo, FA, respuesta alta, normal o baja. Para el promedio va a ser el largor de tus dedos. Siguiente ejercicio. Ahí tenemos un electrocardiograma con las 12 derivaciones. ¿Qué les llama la atención? Vamos a tomar dentro del D2 para que sea. Yo quiero que acá lo que ustedes identifiquen los componentes. Y después vamos a ir viendo los datos. ¿Qué les llama la atención a esto? Vamos a ver, siempre un electrocardiograma deben afrontarlo primero. Primero tienen que identificar la onda P. ¿Hay onda P? Sí, entonces siempre van a tener que hacer lo mismo. El fin es para que yo sea dictadora, sino que para ustedes, y el libro dice identificar la onda P. ¿Tiene onda P? Después, una onda P por cada complejo QRS, sí. Entonces acá tenemos onda P, tenemos un complejo QRS, pero se llama complejo QRS este no, se llama R nada más, porque no tenemos una Q, no tenemos una S. Entonces ahí se dan cuenta de que acá, por ejemplo, no tenemos. ¿Qué les llama la atención en forma general? Algo que no está para todos, las 12 derivaciones. ¿Cuál? Sí, son medio chiquititas. Sí, parece un voltaje pequeño, ¿cierto? Puede ser. Esta, por ejemplo, buen punto. Se ve que los voltajes son chiquititos en relación a los otros electros. Eso, por ejemplo, puede ser un derrame pericárdico. Un derrame pericárdico, como hay una interferencia entre la transmisión, generalmente las derivaciones son pequeñitas. Pero esto no es un contexto clínico. Pero esto, lo que yo quiero trazado. Lo que llama la atención es este supra aquí. Dijimos que el ST debe estar isoeléctrico. Acá más o menos negativo. Tiene que estar sobre la línea. Acá lo que tenemos es este supra y acá también hay un supra. Entonces acá lo que nosotros tenemos es, primero, tenemos onda R, no tenemos complejo QRS. Y ahí lo que nos llama dentro de lo patológico es esto. Estos supras tienen estas derivaciones contiguas, esto es un infarto. Bueno, entonces ustedes siempre deben mirar las dos, primero deben mirar siempre onda P, complejo QRS, y van a calcular la onda P, el intervalo PR, la frecuencia, o sea, el tiempo del complejo QRS, después miran en forma general. Entonces, ¿por qué yo les digo que las caras solamente importan para ciertas patologías? Acá, en esta patología, como es un infarto, sí importa por cada derivación. En un electrocardiograma normal,
una derivación no es muy importante, sino que la que importa es de dos lados. Pero en una derivación, en un electrocardiograma patológico como este, se dan cuenta, enfocamos en esta derivación, porque esta es una patología focal, un infarto de estas caras, de 2, de 3, de 4. Entonces, para la regla general, en un electrocardiograma normal, todos son iguales. Para caras, ya depende de qué patología estamos hablando. Por ejemplo, yo puedo tener infarto en estas caras, o yo puedo tener un bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha. Ahí sí también es importante. Estamos hablando del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Un bloqueo de rama izquierda es cuando existe un tipo de bloqueo en la conducción del ventrículo izquierdo. El derecho es del ventrículo derecho, entonces se expresa por derivaciones de acuerdo a la cara, al ventrículo derecho o izquierdo. Entonces, en patologías segmentarias se llama esto. En patologías generales, como por ejemplo la fibrilación auricular que yo les mostré, es general, porque en todas las derivaciones está igual. Acá todas las derivaciones son iguales. En cambio las otras están más o menos iguales, pero son 3 derivaciones que son. Entonces son patologías generales y patologías segmentarias. Por eso un electrocardiograma normal, yo por lo menos quiero que ustedes analicen las 12 derivaciones. Pues cuando sepan las 12 derivaciones vamos a irnos por las patologías segmentarias. Entonces, vamos a ver, para este electro, ¿qué les llama la atención? Identifica la onda P. Esta es una onda P. Acá está la onda P, acá está la onda P, acá está la onda P, la onda P, la onda P, la onda P. Ay, tienen que mirar bien nomás. No es así morfológico, depende del trazado, pero acá está la onda P. Entonces, tenemos una onda P. Pero, ¿qué es lo que otra cosa le llama la atención? Tenemos una onda P, tenemos un complejo QRS. Tenemos una onda P, tenemos un complejo. O sea, hay 1, 1. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que están muy separadas las ondas P del complejo QRS, porque esta onda P está en un complejo que hay muchísimo espacio. Es lo único que nos llama la atención. Vamos a ver. Entonces, para hacer el ritmo sinusal, tenemos onda P, tenemos onda P por complejo QRS. Ahora, ¿es positivo en D2, D3? Sí son positivos. Acá está positivo, positivo. ¿Es negativo en ABR? Sí, es negativo. Acá sería una onda negativa. Entonces, básicamente cumple un ritmo sinusal. ¿Qué es lo patológico aquí? Vamos a ver la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? Aproximadamente, es bajísima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 5, 3.500 y 30. ¿Verdad? 30, no sé. 6 por 5, 30. Está bradicardia. Entonces está bradicardia. Entonces es una bradicardia. Ahora, si yo veo, ya les dije que ustedes tienen que, para hacer el intervalo PR, dónde empieza la onda P y dónde empieza el complejo QRS, vamos a ver cuántos cuadraditos pequeños hay acá. Si esto empezó aquí y el otro empezó aquí, yo tengo que ver cuántos cuadraditos pequeños hay entre ese trecho para calcular que intervalo PR. ¿Cuántos cuadraditos pequeños hay? Básicamente acá hay 10. ¿Cuántos serían? 40. Sí, 10. 0,4 por 10 son 40. 0,40 segundos. E o nosso limite é 0,16. 0,20. 0,20. Sí, entonces, yo le voy a dibujar este. Así va a ser. Tenemos onda P,
10. Entonces vamos a calcular 0,04 por 10. Implica 0,40 segundos. ¿Qué quiere decir entonces? Que está prolongado. En vez de llegar en 0,20 segundos, llegó tarde, llegó en 0,40 segundos. Entonces acá, ¿cuál es el problema? Es que el intervalo PR está más prolongado. Si yo dibujo esto en la actividad, en la parte de electrofisiología, dijimos que desde aquí hasta aquí se llama intervalo PR. Dijimos que es de 0,12 a 0,20. Eso es lo normal, ¿está bien? Pero ¿qué tenemos nosotros aquí? Que en vez de durar 0,20 dura 0,40. Tardó 0,20 segundos en llegar. Entonces, esto, ¿qué puede ser? Si yo les digo acá, les doy el ejemplo. Mi punto A es el nódulo sinusal. Mi punto B es el nódulo auriculoventricular. Vamos a suponer que esta es la casa y esta es la universidad. Entonces, yo uso para llegar a mi casa, a la universidad, 0,20 segundos. Pero hoy me atrasé. Hoy tardé 0,40 segundos. ¿Qué pudo haber pasado en el trayecto? Sí, la velocidad va a ser menos porque por eso tardé más. Es directamente proporcional. Entonces, si yo tengo acá, ¿qué pudo haber pasado? Primero, que usé otro camino, en vez de usar este camino que normalmente uso, sería este, vamos a ponerlo acá, normalmente este camino, no, hoy quise buscarle a Patricia, me fui por otro camino, tardé más. O la otra opción es que mi camino normal está bloqueado. Por eso esperé un ratito y se desbloqueé y pasé. Esto es lo que ocurre en los bloqueos permanentes. Este PR 0,40 segundos se llama bloqueo AB de primer grado. Bloqueo AB. Y acá me bloquearon, por eso yo tardé más. Y lo que hace el cuerpo es buscar una vía. Como acá ya no puedo pasar, porque esto es definitivo, busco una vía alterna. Uso el camino B o el camino más largo. ¿Entienden? Entonces, las situaciones en que se pueden prolongar cualquier valor de aquí hasta allá en tiempo son los bloqueos. Entonces, si yo tengo un complejo con intervalo PR por encima de 0,20, porque esto dijimos que es auricular, se llama bloqueo AB de primer grado. Solamente eso. Ahora, yo puedo tener un bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha lo que va a hacer es que las caras que corresponden al ventrículo derecho, el complejo QR se va a hacer más ancho. Si yo tengo un bloqueo de rama izquierda, las caras que corresponden, las mediaciones que corresponden al ventrículo izquierdo va a estar más ancho. Ahí va a ser por caras. Entonces, ¿cuál puede ser otra situación
mayor distancia, distancia A o distancia B. Entonces, por ejemplo, una onda B de un crecimiento auricular izquierdo, la onda B tiene mayor tiempo, por lo que también implica mayor tiempo del intervalo PR. ¿Me entienden? Mi onda P tiene que ser así nomás, pero mi aurícula izquierda creció, entonces esta es mi aurícula izquierda. Entonces, a expensas del crecimiento de la onda P, de la prolongación, se va a prolongar mi intervalo PR. Entonces, una forma de que se prolongue también es porque tengo mayor distancia. Entonces, cuando ustedes miran, después les voy a mostrar un crecimiento auricular izquierdo, por el electrocardiograma es cuando el intervalo, la onda P está por encima de 0,2. Y esto repercute en el intervalo PR. ¿Por qué? Porque forma parte del intervalo PR. Entonces, las otras posibilidades de aumento del tiempo es, primero, que me atrase, porque se me bloqueó la ruta, los bloqueos, o las otras causas son los crecimientos. Entonces, mi tiempo va a ser mayor, más área. Mi tiempo va a ser mayor porque tuve que buscar otra vía alterna que te va a hacer camino más largo. Entonces, ahí tenemos las diferentes situaciones de patologías. Esto es un crecimiento anatómico. El otro es un bloqueo, es el electrofisiológico. O sea, acá no hay una alteración anatómica como tal, sino que lo que hay es generalmente lo que ocurre para que se bloquee es que esté calcificado o que haya cicatrices, cualquier situación que implique que este tejido de conducción ya no sea de conducción. Entonces, las posibilidades que nosotros podemos tener para las alteraciones de un electrocardiograma es que las formas sean diferentes, que los tiempos sean diferentes, que la altura sea diferente. Entonces, ustedes lo que acá, este es un electrocardiograma. Tenemos una bradicardia con un bloqueo AB. Generalmente los bloqueos AB cursan con bradicardia. Entonces, es una bradicardia y un bloqueo AB de primer grado. Bueno, entonces, con fines prácticos, lo que yo quiero que ustedes miren es un electrocardiograma al azar, cualquiera. Traten de mirar primero un electro normal, después conozcan sus componentes y después vayan a buscar cuáles son las alteraciones que encuentran, que pueden identificar. ¿Para qué yo les pedí ese papel de electrocardiograma? Para que ustedes tengan tipo una base y puedan sacar todos los datos. Van a dibujar un trazado grande, así como los que están aquí. Así, dibujen uno y pónganle los tiempos. Ustedes hagan ese trazado. ¿Para qué? Para que dos cosas, memoria visual, y después puedan saber ya tener su valor de referencia como sea un copiatín para clase, no para el examen, sino que ustedes ya van a poder sacar ese papel y después de a poquito se van a ir fijando con la memoria y después van a tener memoria visual, memoria como tal, para que puedan tener todos los componentes y cuáles van a ser los criterios. Se van a tener tipo una hoja de ayuda a memoria para ustedes. Y va a ser más práctico, después ya se van a memorizar. Al mirar ya van a memorizarse. Pero ustedes deben, yo les digo, cuando son imágenes, ustedes deben buscar la imagen. No se queden por algo de imágenes. No se queden con el concepto. Miles de veces habrán leído ya bloqueo AB de primer grado, ya habrán leído fibrilación auricular, fibrilaciones nunca se ponen a mirar un electrocardiograma que tienen miedo a mirar un electrocardiograma. Cuando ustedes me dicen una imagen, tienen que ir a buscar la imagen para que puedan tener. Pero para eso deben de saber los conceptos básicos de un electrocardiograma. Por ejemplo, hay muchos ejemplos que ustedes, en donde solamente vamos a ver. Les voy a dar este ejemplo. Acá. Esto es lo mismo.
vamos a tener más, dice auricular nada más, vamos a tener más latidos auriculares con respecto a las ventriculares. Se llama taquisupra, se llama taquicardia. Entonces, acá, ¿cómo se origina? Acá tengo un gráfico donde representa la fisiopatológicamente. Acá tenemos varias flechitas, indican que hay muchas contracciones auriculares en relación a las ventriculares. El problema está aquí. Acá yo tengo 1, 2, 3 latidos auriculares. 1 ventricular. 3 latidos auriculares. O sea, siempre hay 3, 1, la relación. Y siempre, evidentemente, la distancia entre la R y la R va a ser la misma, porque son 3, 1, 3, 1. Entonces, este es un ejemplo, va a ser no sinusal. No, va a ser no sinusal, ¿por qué? Porque no hay una onda P como tal y hay más ondas P en relación al complejo que RS, ya no cumple criterios de ritmo sinusal. Entonces, dice el concepto de determinante del flúter, dice ondas F se llama. Las ondas P pasan a llamarse ondas F mayúscula. Entonces, no es que no hay ondas P, las ondas P se llaman ondas F. Entonces dice, el concepto dice, ondas P en dientes de sierra, ondas F en dientes de sierra, que son, pero la teoría dice, cada onda F va sin un intervalo o una línea isoeléctrica entre ellos. Entonces, si yo dibujo esto, el concepto dice, las ondas F seguidas, dice, ondas F, seguidas de otra onda F sin un intervalo o sin un segmento. Entonces, ondas F, ondas F. No es así, porque eso se va a decir, yo dibujo la onda F, no voy a dibujar la onda F. Y dice que hay un intervalo que va a ser así. La característica del flúter es que no existe un intervalo, un tiempo o una línea isoeléctrica, no se ve la línea isoeléctrica. Apenas termina la onda, ya inicia otra. Por eso dice el concepto, dice, sin línea isoeléctrica entre ellos. Porque si había línea isoeléctrica entre ellos, quiere decir que va a ser esto, esto. ¿Entienden? Entonces el concepto dice, ondas F sin línea isoeléctrica entre ellos. Por eso esta es la característica. O sea, la característica principal del flúter es que las ondas F no tienen línea isoeléctrica entre ellas. Eso es lo que tienen que buscar. Porque ya ustedes saben que es una taquisupra, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una taquicardia auricular. ¿Por qué? Porque esta es la onda P, tengo un intervalo TR entre las diferentes, pero este es un flúter. La diferencia es la línea isoeléctrica entre una onda y otra onda. Entonces, ahí tenemos un concepto. Por eso cuando ustedes miran o cuando leen el electrocardiograma, buscar la imagen. Y si no saben, para eso yo estoy, para que ustedes puedan identificar los patólogos. Entonces aquí se ve perfectamente las ondas P. La frecuencia es regular, es 1, 2, 1, 2 básicamente, acá un poquito, 1, 2, 1, básicamente siempre sigue la misma regularidad. Es una forma de taquicardia no sinusal, porque no hay onda P. Bueno, ¿sí? Rapidinho, a senhora tinha desenhado aquelas ondas 3 redondinhas, assim. Aquele lá é o quê? Esto, yo te voy a dibujar así. É. ¿Qué va a hacer? Bueno, tenés que decir. ¿Qué va a hacer? Tenemos 3 ondas P. 3 ondas P en relación a un complejo. En este caso se va a llamar, ¿cómo se va a llamar este complejo? R, S. Tengo 3. Acá hay una taquicardia auricular. Mas 4. Se llama taquicardia auricular.
Seria sinusal, então? Porque tem No, três. no va a ser no sinusal porque el ritmo sinusal, el criterio te dice que tiene que tener una onda P, Ah, tá, el beleza. complejo que R. Pero es diferente, es una taquicardia sinusal, o sea, una taquicardia auricular. El otro es uno se llama flute, porque los criterios son diferentes. Los dos son taquicardias supraventriculares, pero uno se llama diferente porque son diferentes. Doutora, ¿Sí? Um tem intervalo e outro não tem. Exactamente, esa es la diferencia. Por eso yo puedo clasificar el flute, porque el flute mi concepto me dice sin intervalo. Não vai ter intervalo. Sí. Sim. Dado. Neste exemplo que está Ese es un flute. é um flutter, né? Sí. Porque mira, ¿por qué es un flúter? Analicen acá. Mira, acá empieza la onda F, sería. Sem No hay nada. traço. Por eso tienen que buscar las imágenes para que se les quede, porque así es la única manera. Bueno, vamos a 10 minutitos y continuamos. Porque hasta las 12, ¿no? Vamos.